Había un almirante que tenía una cercanía muy estrecha con Churchill, el almirante Keyes, que ya había trabajado con él en la Primera Guerra Mundial, era especialista en desembarcos, que propuso a Churchill el bombardeo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estalló aquí, y de aquí fue a la curva, que antes se llamaba el mismo canal, ahora muchos lo han cambiado, la curva del avión, y saltaron desde aquí, volando, fueron hasta allá. Parecía ser que ese avión venía huyendo, o sea, siguiendo a un submarino. En el momento que nos paramos cayó además un tren de aterrizaje a 5 metros del coche aproximadamente, uno de los trenes de aterrizaje del avión, y aquello que veíamos ardiendo era una persona. Antes de la muerte de Franco, la presión americana era muy, muy importante, y entonces Estados Unidos no las tenía todas consigo. Pensaba que esta empresa era un nido de espías. Han ocurrido hechos que de manera indirecta sí indica que la empresa podría ser utilizada con los fines geoestratégicos y militares. La estación de Maspalomas sin duda fue un enclave muy especial en el programa Mercury, en el Gemini y en el Apolo, por supuesto. Y la casa se hizo estratégicamente aquí. Sabemos que los alemanes estuvieron descartando muchas islas, Hierro, Gomera y La Palma muy montañosas, Tenerife y Gran Canaria demasiada población, Lanzarote era muy larga, y una de las que más cuevas naturales tenía era aquí Fuerteventura. Cuando dicen que si él era espía nazi y todas estas entidades, primero está detallado por muchos historiadores que durante la Segunda Guerra Mundial no estuvo en Canarias. En esa operación estaba previsto también ocupar los archipiélagos atlánticos portugueses y reforzar a la guarnición española en Canarias. En Canarias él crea, por asesoramiento, por apoyo y porque el hombre tenía esa visión ya adelantada, crea lo que se llama el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, el año 64. Durante un par de ocasiones los alemanes visitan la isla de incógnito, aunque es bastante difícil, y así lo ponen las fuentes que hemos consultado en los archivos, camuflar a un grupo de personas rubios, altos, que destacaban sobremanera entre la población local en aquel momento. Y claro, el lugar ideal para tener el centro logístico de toda esta zona era Canarias. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría se dejaron sentir en las islas mucho más de lo que podríamos imaginar. Hoy, en Canarias en Portada, repasamos los principales sucesos ocurridos en el archipiélago relacionados con los grandes conflictos internacionales del siglo XX. ...1977 fue el año de los logros. Adolfo Suárez logró ser el primer presidente del gobierno de la democracia. Se puso fin a la censura y se aprobó el derecho a la huelga, a la que se acogieron los panaderos para desesperación de miles de consumidores. Por desgracia, también hubo momentos trágicos. ETA mató a 11 personas, los Grapo a 8. Se produjo la matanza de Atocha y en los rodeos, en Tenerife, perdieron la vida 583 personas en el peor accidente aéreo de la historia. En cine triunfaba La Guerra de las Galaxias y Curro Jiménez lo hacía en la pequeña pantalla, donde también se emitió el primer anuncio de Freixenet. En Eurovisión, Miki pedía que le enseñaran a cantar y tan mal no le fue porque quedamos en 9ª posición. Aunque para éxito musical, el de una joven italiana que ya empezaba a despuntar, Rafaela Carrà. Lo suyo sí que fue todo un logro y una fiesta.
1977 es también el año en el que el avión P-3 Orión de la Marina norteamericana, que se encargaba de la vigilancia de los submarinos soviéticos, se estrelló aquí en la Isla del Hierro. Durante la inspección de los restos del avión, un guardia civil confundió el manual de operaciones con un supuesto documento de espionaje que se llamaba Operación Manuel. Fue una gran confusión, pero estuvo a punto de causar un serio incidente diplomático. Lo que se pensaba es como quiera que se decía que venía persiguiendo un submarino, pues era hacer un espionaje y una indagación de qué hacía este submarino aquí. Y dice que porque habían unos pescadores que precisamente vieron ese avión muy bajo, muy cerca de la tierra, haciendo unas maniobras raras por la zona del Berodal, le dicen, por la zona del faro. Pero que bueno, eso después se constituía también en secretos de Estado. 11 de diciembre de 1977. Un avión P-3B de la Marina de Estados Unidos impacta en una zona del Valle del Golfo, en la Isla del Hierro. El aparato explota y sus 13 tripulantes mueren. El Ejército y la Guardia Civil acordonan la zona y un miembro de la Benemérita encuentra unos papeles que hablan de la Operación Manuel. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores se pone en contacto con la Secretaría de Estado norteamericana, que niega la existencia de ninguna intervención en suelo canario. La tensión diplomática crece hasta que se descubre que todo es culpa de un error en la traducción. Se trataba del Manual Operation, es decir, el manual de operaciones del avión. El P-3B estrellado tenía como misión buscar submarinos soviéticos. Las autoridades americanas determinaron que el accidente fue debido a la negligencia de la tripulación. Rayo, usted era alcalde de Frontera en 1977. ¿Cómo se enteró usted del accidente del avión norteamericano? Pues precisamente estaba en una muerte de cochino, porque antes todos los vecinos criaban sus cochinos. Pues estaba sacando fotografías en una casa particular. Primero en la iglesia, pero después iba porque aquí se invitan a los familiares, al bautizo y tal. Y yo sentí como que se temblaba la casa. Pero como había tanta gente, digo, es el movimiento de la gente. Íbamos camino a Frontera, a casa de mis abuelos, y bueno, en el camino hacia Frontera, mi hermana hubo un momento que se sintió supuestamente mareada, porque es que no pasó nada. Hizo la intención de bajarse, no llegó a bajarse del coche y volvió a sentarse y cerrar la puerta. Y al cerrar la puerta, pues mi padre continuó. Y eso en parte nos salvó de que no nos diese a nosotros, por así decirlo, el avión, ¿no? Eso fue como 500 metros antes de llegar a donde se produjo el siniestro. Y bueno, allí lo primero que vimos cuando llegamos fue algo ardiendo al lado izquierdo de la carretera, en sentido Frontera. Estalló aquí, y de aquí fue a la curva, que antes se llamaba el mismo canal, ahora muchos lo han cambiado, la curva del avión, y saltaron desde aquí, volando, fueron hasta allá. Y mi padre, al dar hacia atrás al vehículo, cuando retrocedió, en ese momento que estábamos retrocediendo es cuando realmente estaban cayendo más objetos. Nos paramos como a 50, 100 metros de esa parte que vimos. En el momento que nos paramos cayó además un tren de aterrizaje a 5 metros del coche aproximadamente, uno de los trenes de aterrizaje del avión, y aquello que veíamos ardiendo era una persona. Me avisaron que se había estrellado un avión, que parecía ser que ese avión venía huyendo, o sea, siguiendo a un submarino. Yo no lo sentí, pero la población más cercana, Tigaday, sí, sintió una gran explosión. En Frontera hubo casas que se rompieron los cristales por el impacto, por el estruendo tan fuerte que produjo. Claro, eso tampoco la gente sabía lo que había pasado, porque claro, con la niebla pues no se veía ni el fuego ni nada. Cuando vine ya de bautizo para la iglesia, coger mi coche para marcharme para casa, un amigo me dijo que si vamos para arriba se estalló un avión, pero como siempre programaba conmigo no le hice caso. Cuando avisaron a la Guardia Civil al principio pensaba que era una broma. A continuación, cuando avisaron al ejército para que bajase, el ejército en aquel momento tenía un equipo de fútbol en la isla, estaba jugando un partido en Valverde y no quería salir del campo porque decía que eso no podía ser. Después las monjitas que estaban aquí en Frontera me dicen, Ramón, que se estalló un avión arriba, vamos para arriba. Y me trajeron en su coche y yo traje la cámara para que no me quitaran del coche. Tengo una Rover
Y entonces cuando vine ahí me encontré con esto. Y entonces saqué unos cuantos fotos. Y fuimos arriba y nos encontramos el estalaje, el primer impacto que tuvo, y después los otros, se ve que vio algún rebote más y todo destrozado el avión y claro, los cadáveres allí. Mi padre hizo fue buscándolos a todos, los encontró a todos prácticamente, antes de que llegase toda la gente. Cuando llegó la Guardia Civil, pues les dijo dónde estaban todos. Faltaban dos. Uno que sí estaba en el avión y otro que no venía en el avión, porque en la tripulación figuraban 14, pero realmente fallecieron 13. Y eso fue porque uno de ellos se encontraba mal y se quedó allá. La tripulación era de 14 miembros y habían 3. Y entonces decían que uno no había embarcado, no sé por qué razón, pero que a la vez iban a hacer consejo de guerra por no haber embarcado. Y ahí empezó a llegar gente de la isla, ¿no?, a ayudar. Teníamos miedo de acercarnos, nos decía que si bombas o algo y estallaran. Incluso por la noche trajeron el ejército a cosas que encontraron ahí y estaban haciendo guardia para que nadie se acercara, pensando que a lo mejor era una bomba o era algo, ¿sabes? Ya llegó el ejército de aquí del Hierro, del destacamento, la Guardia Civil, y ahí viene la frase esa de Operación Manuel. Había un guardia que era un poco lanzado, agudo, que entonces viendo que se había quemado un poco, que era el manual de operaciones, y él en clave dice, esto quiere decir para camuflar Operación Manuel. Esta confusión del Guardia Civil, del manual de operaciones con Operación Manuel, estuvo a punto de costar un serio incidente diplomático. Cuando él traslada esa información de la Operación Manuel, ¿a quién se la traslada? ¿Usted cómo se entera? ¿Cómo reacciona? ¿Qué sucede a continuación? Después él la traslada al delegado del gobierno, y el delegado del gobierno, a través del gobernador civil, ya hacen los contactos a nivel de Estado. Y como aquí los conocemos todos y sabíamos un poco las locuras de este Guardia Civil, que era un poco veleta, entonces, entre las indagaciones que hubo del gobierno español y la forma de actuar en otras cosas así, de este hombre que es agudo, entonces ya se vio que era un farol, un invento de involucrar, invertir la Operación Manuel con el manual de operaciones. Cuando vino el presidente del gobierno aquí, Adolfo Suárez, cuando llegamos a Jinama, que iba detrás, enseguida estaba pendiente a mí, alcalde, por favor, dime cómo fue, dónde fue. Yo le indiqué más o menos el lugar. Dice, es que ese dichoso accidente nos tuvo un jaque a los dos gobiernos, al americano, y indagando cosas y investigando, y dice que hubieron en un momento unas relaciones muy encontradas. El avión dice que igual que el que se estalló aquí, y trajeron sacos y tal, y nosotros antes le habíamos hecho una misa también ahí, lo acompañó la gente, porque aquí la gente es muy solidaria. Había que recoger los cadáveres, ya vinieron, después vino un avión americano con personal para evacuar los cadáveres, y claro, en el día no se pudo hacer, y el ayuntamiento tenía que proporcionarle, no teníamos tanatorio, y había una escuela en desuso, en Los Llanillos, y los llevamos para allí. No sabíamos dónde poner los cadáveres, y nosotros, el ayuntamiento, tenía un colegio que habían cerrado aquí en Los Llanillos, y los traímos y los pusimos ahí. Después aquí no habían saco para ponerlos, y a mí la verdad, que ya que lo llevamos para abajo, yo soy un poco escrupuloso, y ya me daba olor a carne asada. Sí. Al otro día vino ya un avión americano con todo el dispositivo jurídico para levantar el atestado. Le prestamos apoyo en el ayuntamiento con los administrativos que teníamos allí, y no hablaban español. Al principio no hablaban nada. Después le dimos un par de vasos de vino y terminaron hablando en español, porque al principio nadie entendía el español. Ya cuando terminaron, que estuvieron todo el día, por la noche, el secretario del ayuntamiento, solíamos tener a veces reuniones en su casa, y en ese momento, ya cuando se empezó a comer, salen hablando castellano, y nos dio mucha rabia. No sabían, y después se destaparon. Y después más tarde vino una empresa y recogió todo. Pero después de recoger todo,
yo vino con un componente de Tejehuati y encontramos cosas ahí. Él hizo pitos para tocar en Tejehuati, que flauta, usted dice flauta, nosotros aquí pitos, pitorreño. Y mi padre hizo un tambor que lo costó como si fuera el tubo escape del avión o algo, que todavía lo conservamos en Tejehuati. Con todo eso como telón de fondo y el propio comportamiento de los norteamericanos que vinieron aquí diciendo que no sabían español y lo entendían todo perfectamente, desde luego agudizaba las sospechas, ¿verdad? Claro, sí. Ya quedaba la actitud y el impacto como que sí, que claro, que no estábamos seguros porque habían submarinos. El avión, pues por lo que se supo, estaba buscando un submarino, creían... yo creo que por la niebla se despistó y entró y chocó contra la montaña directamente. A la altura que iba, en circunstancias normales hubiesen visto la montaña, porque no hubiese estado esa niebla que digo, ¿no? Lo que pasa es que aquel día la niebla estaba muy baja y bueno, pues como niebla, igual que un vehículo, igual que cualquier cosa, pues colisionó contra la montaña. Yo creo que no la vieron, pues es raro, pero no la vieron. Tantas versiones, que si eran un submarino que venía tirándole, un ruso que venía tirando bengalas a ellos y lo extorsionaron y perdieron el rumbo, no sé qué, y ellos persiguiendo el submarino, algo de eso. Otros que se venían drogados, muchas versiones, pero en concreto nunca se supo nada. ¿Cómo reacciona usted y cómo reacciona el Hierro? ¿O ustedes ya sabían de esas prácticas? Bueno, eso como eran las dos potencias militares más grandes del mundo, pues sabía que había una. Y se descubrió por eso, por el accidente, que si venía persiguiendo a un submarino ruso. Y claro, se estaban vigilando. Y después, en las indagaciones que se hacían, este avión salió de Rota y dice que no costaba, que iba a ser esa ruta de investigación, no figuraba, que fue como escapado porque era un secreto de Estado. No se daba información con detalle, ¿no? Sino lo que superficialmente parecía, ¿no? ¿Y usted qué cree que era? Bueno, yo creo que eran midiéndose las fuerzas rusas y americanos y claro, y vigilándose, que era un espionaje. Es lo que nosotros observábamos, ¿no? Canarias vivió muy de cerca el desarrollo de la Guerra Fría, no solo por incidentes como el del P-3B Orión, sino por el interés directo que americanos y rusos mostraron por nuestro archipiélago. En el caso de los primeros, hay que hablar del Centro Espacial de Canarias, situado en la localidad Gran Canaria de Maspalomas, que jugó un importante papel en la misión del Apolo 11 que llevó al hombre a la Luna. La estación de Maspalomas, sin duda, fue un enclave muy especial en el programa Mercury, en el Gemini y en el Apolo, por supuesto, porque era el primer centro de seguimiento en el mundo que salía después del lanzamiento de la nave. ¿Por qué Maspalomas? No lo sé exactamente, porque Canarias sí porque está en la misma latitud de Cabo Cañaveral, era la latitud y por tanto iba a pasar por encima seguro. Así es que en ese sentido, pues yo creo que Maspalomas, por ser Maspalomas, porque está en el sur de la isla, porque no tiene ninguna obstaculización de nada. El Teide, sin embargo, por ejemplo, le daría cierta sombra en algunos momentos. Y entonces, pues claro, lógicamente parecía que Maspalomas era más viable. El tema político ni es ideológico ni narices, es económico. Y si hay dinero se hacen las cosas, y no hay dinero no se hacen las cosas. Y si tienes intención de que se haga determinada cosa, das dinero. Y la presidencia de Estados Unidos dio todo el dinero que hiciera falta a la NASA y le dijo como orden, tiene usted que poner un nombre en la Luna antes de... Y entonces, claro, con eso ya era suficiente. Querían ser los primeros antes que Rusia de llegar a la Luna. Y de hecho no solo fueron los primeros, hasta ahora han sido los únicos. Rusia, por ejemplo, dice, no, yo prefiero más gastar dinero en otra cosa porque ya ellos llegaron los primeros, ¿para qué voy yo a ir? ¿A qué voy? ¿A ser segundón? No, el subcampeón no me interesa. Cuando se acabó el programa, cuando ya se hizo el alunizaje sobre todo, pues los 3 astronautas que fueron hasta la Luna la primera vez en el Apolo 11, esos 3 vinieron a Las Palmas
y fueron a Maspalomas, visitaron la estación, se hizo un desfile por la calle Triana, aquello todo descomunal, pero lo mismo que en Madrid, lo mismo que en muchas partes del mundo, era un acto de propaganda. Eso sí es un acto político. Por su parte, Rusia tuvo presencia en las islas principalmente gracias a la empresa Sovispan, sobre la que siempre existieron rumores de que podía estar envuelta en tareas de espionaje. Las relaciones diplomáticas con la URSS están rotas desde 1939, desde que Franco llegó al poder. Entonces, en los años 60, la flota pesquera soviética ya sale del alta mar. En 1965 se crea la empresa que se llama Sovreflot, o en abreviado en ruso es la flota pesquera soviética en el extranjero. Y en sus escalas en el Atlántico llegan a Gibraltar. Y la envidia de la política de Franco, que los buques soviéticos se calan ahí en Gibraltar, dejan dinero por abastecimiento y la marinera soviética gasta. Entonces ya llegan a unos ciertos acuerdos que la flota pesquera soviética, ya una de las más potentes del mundo, está invitada por el gobierno de Franco a venir a Canarias a abastecerse en su escala al Atlántico. Canarias, ¿qué panorama presenta en los finales de los 60? Canarias es una región de España muy atrasada, se cuestionan las vías de cómo poder industrializar el archipiélago para sacar para adelante su economía. Se dice que se podría desarrollar la industria pesquera de elaboración de pescado, de conservación de pescado, con la instalación del frío industrial se podría ir más allá. También ofrecer el servicio técnico de reparación de los buques, que a veces si se cerraba el canal de Suez, toda la flota mundial se escalaba aquí. Y entonces ya viene la flota pesquera soviética, la forma de esta colaboración, sacar adelante la economía canaria por un lado y colaborar con los soviéticos entra por otro lado. Pues esto es el panorama, son los antecedentes y el panorama de la llegada de la empresa mixta Sovespan. Sovespan se dedicaba primero a la prestación de los servicios de los buques de la bandera soviética, sus reparaciones en Asticán, lo que era astilleros canarios, la comercialización del pescado a los mercados africanos, europeos y también norteamericanos, a la venta, productos, algunos tecnológicos relacionados con la industria pesquera a la Unión Soviética y a cualquier otros fines para ganar beneficios. Aquí cogíamos los víveres para todos los barcos que pescaban en todo el Atlántico, pescaban hasta en el Pacífico, también le dábamos los víveres aquí. Han ocurrido hechos que de manera indirecta sí indica que la empresa podría ser utilizada con los fines geoestratégicos y militares. Y también no olvidamos de que estábamos en la Guerra Fría, con los mismos norteamericanos, por ejemplo, en la península española y en las islas de Azores. Primero los soviéticos decían que no espiaban, porque prácticamente aquí no había nada que espiar. En ese momento tampoco España pertenecía a la OTAN. O sea, que era, un espionaje sui generis. O sea, ¿qué se podía espiar en estos momentos aquí? Que en 1980, Yuri Timofeyev, que fue director de Sovespan en Tenerife y uno de los consejeros, fue expulsado de España. Un año después, a Yuri Bechkov, que también fue otro consejero, también fue expulsado del país. Antes de la muerte de Franco, la presión americana era muy, muy importante y entonces Estados Unidos no las tenía todas consigo. Pensaba que esta empresa era un nido de espías. Y luego, claro, alguien tuvo que caer. Yo lo consideré que era una estupidez que detuvieran a un señor como Yuri Bechkov, que era una grandísima persona, y no sé a qué se dedicaba a espiar, no sé qué espiaba, porque su círculo de trabajo era Tenerife o Las Palmas, y no sé lo que había por aquí que pudiera interesar a Estados Unidos o cualquier otra potencia internacional. Pero yo creo que más bien fueron expulsados por la presión americana. Sobre esta casa, construida en la zona de Cofete, en Fuerteventura, y conocida como la Casa Winter, se han contado muchísimas cosas. Que era un refugio de espías, que fue un centro estratégico de Franco. Teorías hay
un montón, pero la más extendida es que esto fue una base secreta de submarinos nazis. Si una casa es hecha para la agricultura y la ganadería o para disfrutar de la playa, la haces pegada a la playa y no la haces aquí. La casa se hizo estratégicamente aquí. Sabemos que los alemanes estuvieron descartando muchas islas, Hierro, Gomera y La Palma muy montañosas, Tenerife y Gran Canaria demasiada población, Lanzarote era muy larga y una de las que más cuevas naturales tenía era aquí Fuerteventura, y aquí hay dos cuevas enormes volcánicas que hay documentación de Ayosi y Mazorata, los guanches nuestros, donde se hacían rituales en las cuevas enormes de Cofete. 1946. El ingeniero alemán Gustav Winter decide construir una casa en la isla de Fuerteventura. Winter había llegado a España en 1915 por la Primera Guerra Mundial y en 1925 se desplaza a Gran Canaria para crear una planta de energía. Tras oír hablar de la isla Majorera, decide visitarla e inmediatamente se enamora de ella. Su idea era levantar una vivienda que le sirviera de base de operaciones, ya que tenía la intención de industrializar la isla por su potencialidad para el ocio. Sin embargo, sus negocios no prosperan y la casa queda únicamente para uso familiar. Con el tiempo surge la leyenda de que la zona era un punto autorizado por Madrid como base militar nazi para atender a submarinos y aviones, al existir en la casa una torre de control. Una de las pegas a esta teoría es que la torre era de 1947, es decir, 2 años después de que la Segunda Guerra Mundial finalizara. Si decimos que en el año 46 está hecha no está hecha la casa, si la casa no termina sino en el 49, en todo caso, 49, 50, 51, se puede decir que se puede vivir la casa. Ya todo sale fuera de la guerra. Yo tengo muy claro que es una base de submarinos satélite y que está oculta por el Ministerio de Defensa. Nuestro abuelo contaba muchas historias de esta casa, ahora estoy intentando investigarla poquito a poco. Nos hablaba de un aeropuerto en la playa de Cofete, intenté hablar con las universidades, me fueron dando larga. La Universidad de Gran Canaria había hecho un estudio, que a mí no me cuadra ese estudio, diciéndonos que la casa prácticamente se construyó en el 47. Si se construyó en el 47, aquí historia de nazi no iba a haber, la guerra terminó en el 45. Hemos demostrado que está el vídeo de la Filmoteca de Canarias, donde la casa esta funciona perfectamente en el 41. Tenemos datado y documentación exhaustiva de que la casa empieza a construirse en el año 46, era un granero. La pista de aviones, el primer documento que tenemos en el archivo histórico del Ejército del Aire sobre esa pista es de 1950, con lo cual la fecha exacta no creo que sea necesariamente 1941, por lo menos no hay documentos que corroboren que ya en ese momento existía. Y tenemos la relación de los jornaleros que construyeron la casa. Los empleados de Winter ya habían comenzado a trabajar antes de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, en el informe que mandó el ARPER a Hermann Göring, o al colaborador de Hermann Göring, ya se mencionaban esos trabajos, pero no se mencionaba nada de una pista de aterrizaje, que es algo que obviamente habría llamado mucho la atención. No se mencionaba nada de eso. Otra cosa es que todo el mundo desconfiara de ver un grupo de ciudadanos alemanes trabajando en una península, pues más o menos desolada y que aparentemente no tienen ningún interés. Y de hecho, este plano general de la casa en el año 49, o sea, la casa se fue haciendo poco a poco. Si yo no lo hubiera visto, si pensara que esos papeles son manipulados, pero que son tantos y tienen esa originalidad que bueno, que yo me creo estos documentos, ¿no? Y estos documentos van día a día hablando de la casa y cómo se va construyendo poquito a poquito, con todas las dificultades del mundo de esos años, de los años 46. Prisiones, que hay prisiones de tortura, que hay mesas de autopsia, se han comparado, los hornos crematorios también se ha comparado con Auschwitz. En la parte de abajo de la casa, todos aquellos huecos y dependencias que hay era para guardar animales, para guardar a lo mejor carne, para conservarla. Yo tengo muy claro que es una base de submarinos satélite y que está oculta por el Ministerio de Defensa. ¿Hay submarinos ahora mismo bajo la casa de Winter que no han sido descubiertos? No creo, porque es que además la zona tampoco es la idónea para hacer una operación de este tipo.
Realmente el lugar idóneo era el Puerto de la Luz. La zona de Cofete no es la zona más indicada para hacer estas operaciones porque no ofrece refugio a los submarinos. Está en la lista negra de los agentes nazis con orden de expulsión de España, que esa lista la publica el Mossad de Israel. Aparte de eso, se ha desclasificado documentos del FBI y de la CIA, donde Martin Bormann ya está nombrando a Winter aquí en Fuerteventura. Cuando dicen que si él era espía nazi y todas estas actividades, primero está detallado por muchos historiadores que durante la Segunda Guerra Mundial no estuvo en Canarias, por lo tanto no pudo desarrollar ninguna actividad. El servicio de abastecimiento de la Marina Alemana, el Etappendienst o etapa en organización, y que se puede arrastrar perfectamente con la documentación generada por el Mando de Guerra Naval y que está custodiada en el Archivo Federal Militar de Friburgo. La ausencia de Gustavo Winter o de Jandía en la documentación generada por este servicio y en la que se menciona en todo momento dónde, cuándo y quiénes se encargaban de preparar los abastecimientos, pues hace pensar que realmente no tuvo nada que ver con estas operaciones. Ni carné, ni partido, ni esto es el lugar de refugio, ni la casa forma parte del mito hasta los años 80. Todo esto de mi padre empieza con la revista Interview, que en el año 83, 12 años después de la muerte de mi padre, dice que sí, mi padre allí en Cofete amparaba, digamos, a criminales nazis en su huida, digamos, de Alemania. Y el señor Wiesenthal, cuando todavía vivía, nos remite un certificado que lo tenemos también a disposición de quien quiera, diciendo, mire, todos los señores, estos criminales nazis que nombran en la revista Interview son pura fantasía, porque fulanito de tal murió de cáncer, fulanito de tal lo cogimos en Paraguay, es decir, que ninguno de los que se nombran en la revista, como amparados por su padre, estuvieron en Fuerteventura. Y concluye que no tenemos ningún dato de vinculación de su padre con el nazismo. Si eso lo dice la Fundación Simon Wiesenthal, que tiene unos archivos mucho más completos que los aliados incluso, pues es importantísimo. Que era un sitio perfecto para cambiarse la cara, de aquí ir a Sudamérica, muchos de los oficiales salieron de aquí a Sudamérica. El señor Fumero solamente dice disparate, dice que lo que era una antigua cocina, que ahí se hacían operaciones de cirugía estética, y luego ha hecho, un pseudo museo, donde con una manipulación extraordinaria habrá comprado un rastro, un par de camisas y les pone ahí un par de escudos, haciendo que son soldados nazis que han estado por ahí, luego una batería que dice que es un submarino, que no es de ningún submarino, en fin, tiene montado un negocio ahí que con todas mentiras y patrañas, porque todo lo que dice no está sustentado, a diferencia de lo que sustenta la familia, que está basado en estudios rigurosos de historiadores. Canarias también jugó un papel muy importante en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial por su situación geoestratégica. Tanto es así que los ingleses estuvieron muy cerca de invadir las islas para protegerse de un posible ataque alemán. ¿Qué papel jugó Canarias o cómo encaja Canarias en toda esta estrategia? Ya se sospechaba que España, en un momento dado, podía entrar en la guerra, por lo menos podía permitir que las tropas alemanas atravesaran el país para atacar Gibraltar. Félix es una operación alemana para la conquista de Gibraltar. En esa operación estaba previsto también ocupar los archipiélagos atlánticos portugueses y reforzar a la guarnición española en Canarias. Los ingleses sabían perfectamente, estaban al tanto de este plan y sabiendo que si Franco entraba directamente en la guerra a Gibraltar era indefendible, buscaron un recambio para sus bases y para el control del Atlántico Norte. Entonces idearon a su vez una operación que en principio se llamó Puma y luego Pilgrim, que consistía en ocupar una o varias islas de Canarias y hacer aquí pues una base aeronaval importante. Se le asignaron tropas y buques de transporte para ejecutarlo, es decir, no era solo un proyecto sobre el papel, sino que disponía de las fuerzas necesarias para ejecutarlo. Durante más de 2 años estuvieron cerca de 25.000 hombres en Escocia preparados para la invasión de Canarias.
y hasta noviembre del 43 no se cancela definitivamente. La invasión, si no se produjo, fue porque ya cambiaron las tornas, ¿no? Cambiaron las tornas de la política, perdón, de la guerra, y entonces ya, sobre todo a raíz de la campaña de Rusia, ya empezó a cambiar el giro de la Segunda Guerra Mundial. Ya para los alemanes ya tuvieron otras prioridades, ya Gibraltar no estaba en el foco de una inminente toma, ¿no? A medida que el poderío de las fuerzas alemanas, las fuerzas militares alemanas, fue decreciendo, eso fue perdiendo importancia, ¿no? Pero el peligro fue realmente serio, y muy serio, ¿no? Porque había un almirante que tenía una cercanía muy estrecha con Churchill, el almirante Keyes, que ya había trabajado con él en la Primera Guerra Mundial, era especialista en desembarcos, que propuso a Churchill el bombardeo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El bando alemán, por su parte, también mostró un fuerte interés en el archipiélago, que le llevó incluso a supervisar la construcción de algunos enclaves en distintos puntos de las islas. Desde el punto de vista de los alemanes era estratégica, ¿por qué? Porque si ellos ganaban la guerra, se iban a quedar con la inmensa mayoría de las posesiones francesas en África, que eran muchas. Y claro, el lugar ideal para tener el centro logístico de toda esta zona era Canarias, tanto aéreo como naval. Ese era a largo plazo el interés que tenían los alemanes en Canarias. Los ingleses, por su parte, tenían un interés más bien a la defensiva. Yo creo que en Canarias podemos dividir el patrimonio generado o constructivo generado durante la Segunda Guerra Mundial en dos grupos claramente diferenciados. Uno es el defensivo, que pertenece precisamente a esos planes españoles de defensa ante cualquier ocasional intento de invasión por parte de los aliados del territorio. En concreto, en este caso, Canarias. Ahí tenemos todo lo que son los pequeños búnkeres de playa, posiciones de baterías antiaéreas, posiciones de costa, de artillería de costa, que son muchas reutilizadas y otras mejoradas, donde además se asiste también a un asesoramiento por parte de los alemanes en la defensa del territorio. La isla quizás más importante o destacada en ese ataque será Gran Canaria. Durante un par de ocasiones los alemanes visitan la isla de incógnito, aunque es bastante difícil, y así lo ponen las fuentes que hemos consultado en los archivos, camuflar a un grupo de personas rubios, altos, que destacaban sobremanera entre la población local en aquel momento, que visitan algunos enclaves estratégicos. Uno es la batería de San Juan y el otro que es una batería ex novo, una de las pocas que se construyen nuevas en ese periodo, que es la de Taliarte o Melenara, para complementar lo que es la defensa precisamente de esa zona de desembarco, va a ser de las más modernas que se construyen. Pues estas personas sí vendrán a asesorar técnicamente. Por otro lado tenemos otro tipo de construcciones que yo las quiero denominar como las ofensivas. Están encaminadas a preparar al territorio en caso de una entrada en conflicto, en guerra, en este caso con los aliados. ¿Qué patrimonio encontramos vinculado a esta tipología? Tenemos la base naval, que se replantea en aquel momento como una base de submarinos. Tenemos el Manuel Lois, que pertenece también a la Armada y entraría dentro de lo que es el almacenamiento y montaje de torpedos y minas marinas. Tenemos un desarrollo también de lo que es la base aérea de Gando, para proteger la isla, pero también poder bombardear otros objetivos fuera. Entre las construcciones vinculadas a la Segunda Guerra Mundial se encuentra el búnker de la Montaña del Púlpito, en Tenerife, un proyecto del ejército alemán cuya existencia se mantuvo en secreto. Un búnker típico de esta época, un búnker, digamos, horadado en el corazón de la montaña, y luego forrado de ladrillo. Además tiene un pasadizo, un túnel de entrada de más de 100 metros. Está perfectamente mimetizado en el paisaje y muy bien camuflado. Su origen realmente era un origen, digamos, secreto. Eran túneles que no interesaba que se conocieran en su construcción. Era una preparación para una posible invasión de los ingleses a las Islas Canarias. Es muy curioso porque no existe documentación de este lugar. No existe en los archivos militares, no existe documentación de
quién lo construyó exactamente, o sea, el que ingeniero, quiénes fueron, no lo hay, porque fue un proyecto muy extraordinariamente secreto. Incluso dentro del propio ejército español no se conocía por mandos importantes. Se pensó en hacer una gran reserva estratégica de combustible para la aviación alemana que se pensaba traer aquí, una aviación muy importante, un ala de aviación importante, y que necesitaban pues unas instalaciones para guardar el combustible muy bien protegidas. Los depósitos de combustible eran una de las primeras cosas que la aviación atacaba, porque era un punto clave. Sin combustible, tú dejabas sin combustible al ejército contrario y no se movía. Entonces, evidentemente, tenían que estar muy bien protegidos. Y ese es el sentido de esta obra. ¿Qué ocurrió? Que se empezó en 1941 y se termina en el 43. En el 43 ya había sido la batalla de Stalingrado, porque fue a finales del 43, y el rumbo de la guerra había cambiado. No solo nos vimos envueltos en asuntos relacionados con la política internacional, sino que el archipiélago tuvo sus propios problemas cuando en 1964 surgió el MPAYAC, una organización independentista canaria que tenía muy buenas relaciones con diversos países árabes y que puso en jaque a la diplomacia española cuando en 1968 obtuvo el apoyo de la Organización para la Unidad Africana. Fue un espaldarazo internacional, fue una carga de moral, de autoestima político, fue una constatación de un hecho natural como que somos un territorio africano perteneciente al continente africano, que no somos, los canarios, curiosamente y contrariamente a lo que se dice, no somos separatistas, nosotros somos independentistas, somos anticolonialistas, somos canarios, defendemos la canariedad, pero también defendemos la aspiración de constituir un Estado en forma de república, libre, soberano, democrático, que es un derecho universal, además imprescriptible, que aparece en todas las declaraciones universales. 22 de octubre de 1964, el abogado Antonio Cubillo funda en Argelia el MPAYAC, Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. En 1968, el grupo recibe el apoyo de la Organización para la Unidad Africana, que declara a Canarias territorio africano. En 1976, el MPAYAC inicia su actividad terrorista a través de las Fuerzas Armadas guanches, haciendo estallar una bomba en un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria. Financiado por los gobiernos de Libia y Argelia, continúa poniendo artefactos explosivos. Uno de ellos es responsable indirecto de la tragedia aérea de Los Rodeos y otro causa la muerte de un artificiero en 1978. Ese mismo año, Cubillo es apuñalado y queda inválido de por vida. Al año siguiente, en 1979, la organización decide renunciar a la lucha armada y acaba expulsando del MPAYAC al fundador Antonio Cubillo. ¿Por qué surge el movimiento? ¿Cuál era el contexto político y social en aquel momento que justificaba la aparición de esta organización? Bueno, hay un contexto interior, que es el del archipiélago canario, y un contexto exterior, que diría que es el que posibilita la aparición del MPAYAC. En el contexto interior, evidentemente había una situación social y económica, que la acción sindical, los líderes políticos funcionaban todos a la par, y paralelamente también se estaba en la lucha, digamos, antifranquista. En aquel momento, en el interior, existía lo que se llamaba el Movimiento Autonomista de Canarias, creado por Antonio Cubillo, el Movimiento Canarias Libre, al que perteneció destacados líderes sindicales, casi todos profesionales de la abogacía o abogados sindicalistas, como se le llamaba. Y una de estas, que efectivamente se detiene a todo el Movimiento Canarias Libre en el año 1960, Antonio se escapa, se exilia, y bueno, eso fue la paradoja que propició la huida de Antonio, fue justamente lo que motivó la aparición del MPAYAC. Estaba en un escenario exterior, que se había independizado Libia en el 51, Túnez en el 55, Marruecos en el 56, Mauritania en el 60, Mali en el 60, Burkina Faso en el 60 y Níger en el 60,
y en el 62 se independiza Argelia. Él llega al año 63, ya en ese mismo año, el 25 de mayo de ese año en Addis Abeba se crea la Unión Africana, la Organización para la Unidad Africana. Y el año 64, dotado de la cultura y digamos, en respuesta a la situación colonial que había en Canarias, él crea, por asesoramiento, por apoyo y porque el hombre tenía esa visión ya adelantada, crea lo que se llama el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, el año 64. Para algunos de nosotros, yo creo que de las aportaciones más importantes de Antonio fue en esos hechos, en ese momento y en ese periodo histórico, fue contextualizar la reivindicación anticolonial de Canarias en el marco general de las luchas anticoloniales que se estaba discutiendo, debatiendo en Argel. Ustedes pasan a una lucha armada, ustedes la llaman lucha armada, otros la llaman terrorismo. ¿Qué justificaba esa lucha armada para seguir adelante? Que yo sepa, en Canarias nunca hubo lucha armada. La lucha armada entendida en el sentido de tener localizado, identificado a una persona para justamente eliminarla. Esa estrategia de eliminar al otro, de matar al otro, nunca hubo ese sentimiento. Yo creo que siempre incardinó el movimiento anticolonial de Canarias, siempre incardinó un espíritu y un sentimiento absolutamente democrático. ¿El MPAYAC nunca puso bombas? Sí, claro. Puso bombas, puso una sola bomba que murió un TEDA, puso varias, pero que explosionaron para hacer ruido, evidentemente. Hombre, vamos a ver, había que situarlo en aquel contexto. Todos esos países que hemos dicho que se independizaron, ninguno está libre de pecado. Están homologados como estados democráticos muchos de ellos, incluso algunos europeos. Entonces, bueno, pues evidentemente que pusieron bombas, pero con la bomba, con la estrategia, con el objetivo de hacer daño o matar a la persona, eso no me consta. Nunca hubo ese sentimiento. Aquella fue una lucha que tuvo un costo tremendo para las personas, para las familias, que todavía tienen secuelas y para las que no ha habido ningún desagravio ni ninguna ley de memoria histórica. Durante los 15 años que funcionó el MPAYAC, un buen número de personas relacionadas con la organización terminaron cumpliendo penas de cárcel. Es lo que le sucedió a José Báez, cuyas ideas independentistas le llevaron a prisión. El sistema estaba asustado de lo que estaba pasando y había una emisora, Canarias Libre, que decía las verdades como puño de cosas que estaban censuradas y autocensuradas por la prensa y estaba pues temiendo de que, en fin, cosas malas, ¿no? Y entonces eso hizo que la represión se extendiera también a Canarias, ¿no? Nos detiene y nos aplica la ley, a los detenidos le aplica la ley antiterrorista. Tuvimos 15 días detenidos. Leña va, leña viene, sacando cosas que uno ni sabía de lo que estaba pasando y te pegaban. A mí me pagaban un viaje de palo, me dejaron ahí, tuve que venir al médico 2 o 3 veces, ¿no? Ya después nos metieron en Barranco Seco, ¿no? Y allí ya en Barranco Seco nosotros nos organizamos para defendernos, pero estábamos ya junto con los otros presos. Y organizamos junto con los presos el amotinamiento. Y nada, una noche antes de subir a la azotea, hicimos una bandera canaria. Y digo, oye, ya que vamos a subir a la azotea, vamos a una bandera canaria. Y con 3 sábanas que me trajo mi madre y una camisa mía verde, la partimos en 7 pedazos. Y allá a lo loco atrás ya preparamos la bandera, ¿no? Y así, y ya por la mañana se expandió ya el entusiasmo por subir, rompieron la puerta, empezaron a subir. Arriba los amotinamos. El gobernador que tenía en aquel momento era Francisco Laína. Intentó ir por la tarde a convencernos que bajáramos, que dejáramos el amotinamiento, y no nos convencieron, ¿no? Entonces lo enviaron a la policía y en aquel corral que estábamos cerrados y los mandó disparos de humo, ¿no? Nosotros nos preparamos con toallas había una tanqueta de agua y con toallas llenas de agua las poníamos en esto y dijimos que había que todo bola que entraba tirarla abajo. Pero luego lo intentaron por la puerta
por la puerta donde subimos. Entonces da la casualidad que había allí un hierro. Abrimos un agujero allí y entonces intentaban abrir la puerta y nosotros con el hierro los turnábamos para que no entraran, ¿no? Y así todo, ¿no? Y luego ya intentamos organizarnos y ya se veía cansancio en la gente, ¿no? Y bajamos abajo. Para mí el Estado español forma parte de un imperio colonial donde todavía queda Canarias como última colonia de España en África y eso es España, una potencia colonizadora. Hay un viejo dicho que reza: no dejes que la verdad te estropee una buena historia. Desde el punto de vista de la imaginación, Operación Manuel suena mejor que Manual de Operaciones. Y una base nazi en plena isla de Fuerteventura resulta más atractiva que una simple vivienda familiar. Pero que existan muchas leyendas e informaciones no corroboradas sobre un tema no significa que todo sea mentira. Canarias jugó un interesante papel en los grandes conflictos internacionales del siglo XX. No en vano somos un punto estratégico en el mapa, punto de unión de 3 continentes. Hablamos de una parte, por lo general, poco conocida de nuestro pasado. Una a la que tenemos que acercarnos con la precaución de quien sabe que resulta muy fácil traspasar la barrera entre realidad y fantasía. Pero con el convencimiento de quien también está seguro de que Canarias siempre ha tenido más importancia de la que algunos le han querido otorgar. Todo este patrimonio del que hemos estado hablando creo que tiene un valor a nivel patrimonial inmenso. En primer lugar porque nos sitúa en un conflicto internacional como es el de la Segunda Guerra Mundial, cuando tradicionalmente se nos está diciendo que no participamos en él. Estábamos, sobre todo Canarias, en pleno centro de ese conflicto, en tanto estábamos en el Atlántico.